Marco Cortés dice que en nuestro país hay menos empleos, más inflación, pobreza, dependencia, que México necesita oportunidades de trabajo digno para la gente, que México necesita un gobierno que ponga como prioridad lo realmente importante, lo realmente prioritario. Esto súmenlo a los discursitos que hoy se dieron, sobre todo en el Senado de la República, pidiendo declarar inconstitucional, pidiéndole a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República que presente una controversia constitucional por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta Margarita Zavala y Gabriel Cuadri contra el acuerdo. Definitivamente los ha puesto de cabeza Andrés Manuel López Obrador, Majo. Así es, Vicente. Yo creo que a Marco Cortés valdría la pena recomendarle un hilo bastante ilustrativo que compartió hoy el titular de la CONASAMI explicando el tema de la inflación con una serie de datos y pruebas que sustentan lo que dice, ¿no? Como todos sabemos después de esta pandemia, y hay que hacer un énfasis en que no hay que ser un experto para entender lo que estoy a punto de decir y que lo han repetido hasta el cansancio los expertos realmente, ¿no? Después de la pandemia vino una crisis económica que golpeó a la mayoría de los países en el mundo y México pues efectivamente no fue la excepción, ¿no? Entonces, en este hilo que valdría recomendarle al dirigente panista, que pues al parecer es un poco limitado, explica cuál es el tema con la inflación y cuál fue el problema con las cadenas de suministro y que entre los mismos países pues se ha generado como este efecto dominó. Entonces, pues también es otro que utiliza los conceptos pues como con mucha ligereza, ¿no? Y eso al final del día pues es grave porque pues para bien o para mal hay gente que considera a estos personajes como referentes y que a lo mejor y no cuestiona más allá de lo que lee en un par de tuitazos reaccionarios y explosivos que mencionan sin más sustento, ¿no? Entonces, pues valdría la pena que Marco entendiera pues mejor estos conceptos, que atendiera los datos que nos da hoy el titular de la CONASAMI, y no solo él, sino también el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Quien hace unos días nos explicaba que el registro de empleados en el IMSS ha sido histórico, ¿no? Tenemos una afiliación histórica en el mes de octubre. Entonces, se ha comprobado que hemos recuperado los empleos perdidos durante la pandemia, que tenemos una afiliación histórica no solo por todos los mecanismos de recuperación económica que ha puesto en marcha el gobierno de México, sino también en parte por la ley de outsourcing, ¿no? De subcontratación que provocó un aumento en las afiliaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues yo no sé en qué México vive este señor o si es otro que nada más lanza tuitazos al aire por estar vigente, pero pues valdría la pena pues recomendarle estas fuentes al señor Marco Cortés para pues que deje de decir disparates, ¿no? Que es muy peligroso teniendo la posición que él tiene. No me maltrates a Marco Cortés, por favor, María José Soberanis, porque yo creo que se informa de los pajaritos que le hablan a Francisco Cabeza de Vaca. Estaba viendo, Marta, este video que circula Cabeza de Vaca, mandando saludos desde Casa Tamaulipas y literalmente hablando de pajaritos, como si en Tamaulipas no hubiera prioridades de las que habla Marco Cortés. El país no se construye con un solo hombre y los panistas están enfocando la artillería a Andrés Manuel López Obrador, pero hay panistas que están en puestos de poder y que creo que le están quedando a deber también al pueblo. Así es, y bueno, respecto al discurso, lo que dice Marco Cortés, solamente hay que recordar que en el 2021, en este año, de los estados en contienda, el PAN gobernaba solo con aliados en 4, ratificó 2, Querétaro y Chihuahua, y perdió 2.
y respecto al 2018 perdió el 8.2% de los votos que recibió entonces. Es decir, ha perdido en este 2021 lo que ganó, lo que habría hecho en 2018, 8.2%. Y solamente hay que recordar ese discurso desesperado donde señala que están en peligro de perder 5 de los 6 estados en disputa, incluso estados donde gobiernan, como es el caso precisamente de Tamaulipas. Y es el caso de Tamaulipas donde de acuerdo a Consulta Mitofsky, en el mes de octubre, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, desaforado desde el 30 de abril pasado, el señor ocupa el lugar número 32 de aprobación de las y los ciudadanos. Para darnos una idea de lo que está sucediendo, no es querido. En Morena, por ejemplo, en Tamaulipas, que tenemos elección para gobernador el próximo año, está en todas las encuestas, le ganaría si fueran en estos días las elecciones de 2-1 al Partido Acción Nacional. El problema es que están reciclando panistas en Morena, allá en Tamaulipas, ¿no? Y priistas, o sea, ese sería, fíjate, Vicente, que es un tema aparte, es un tema que hay un caso en la ejecución de este financiador de allá de Reynosa que vivía en San Pedro Garza García, fue el lunes pasado, están los efectos todavía, y esa parte podría verse como un ajuste de cuentas del grupo de Cabeza de Vaca y en contra de Morena. Y bueno, es otro tema, pero es interesante saber que todas las baterías del Partido Acción Nacional en Tamaulipas están enfiladas hacia Morena, cierto, real o no, lo están haciendo, se niegan a perder el Estado, que se ve ya inminente, porque aunque el señor sigue amarrado a la silla del gobierno estatal, la realidad es que no tiene buena aprobación, no es bien visto ni por las cámaras empresariales, ni por las de los abogados, ni por los ciudadanos. O sea, el señor cuando sale con al menos 4 camionetas blindadas para ir a algún recorrido, alguna gira y demás. Entonces, eso es lo que está pasando en Tamaulipas. Difícilmente el Partido Acción Nacional ganaría, pero ojo, veremos cuánto lodo y cuántos impermeables hay que sacar, y sobre todo los personajes que están en el centro político, cuántos siguen en estos días. El PAN, tan mal como el PRI, Sofía, pero salvo que tú me digas otra cosa, está muy desgastado el discurso. López Obrador es un patán, es el malo de la película, un incompetente. No, si yo creo que se fueron por la lista de adjetivos, y yo creo que la llevan muy adelantada contra López Obrador, desde el PRI y el PAN sobre todo. El PRD ya ni marca, ni pinta, pero Sofía, escucho tu opinión. Sí, me parece que esto no solamente se suma al desgaste que ya tienen de credibilidad desde el PRI, desde el PAN y las fuerzas de la oposición, sino que también carece de sustento de propuestas, ¿no? Esta es la otra parte que realmente haría un poquito de eco para aquellos que podrían identificarse con el bloque opositor, pero creo que no hay nada de eso, ¿no? Sino simplemente el utilizar adjetivos peyorativos, decir que todo está horrible, todo está yéndose al caos, pero tampoco se está explicando, por ejemplo, que por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de algunos problemas en términos de recuperación de empleo, se deben también al impacto de la pandemia, ¿no? Y se dedican a desprestigiar una y otra vez sin tampoco hablar de las miles de medidas que ha implementado este gobierno para mejorar el estado de bienestar que estamos intentando construir en el gobierno mexicano, ¿no? Que estamos intentando proponer un piso mínimo para que todos y todas tengan lo básico para vivir, para existir, ¿no? Por ejemplo, las medidas, como mencionaba María José, sobre el aumento del salario mínimo después de años sin un aumento significativo, pues parece ser totalmente tomadas a la ligera por parte de la oposición y creo también
parece que quisieran venderle a la gente una versión diferente sobre lo que ellos han sido como gobiernos, ¿no? En cuanto a sus medidas económicas, en cuanto a sus planteamientos sobre los programas sociales, pues nos hemos dado cuenta que nunca se interesaron por hacer llegar los recursos económicos a la gente, pero sobre todo nunca se interesaron porque el gobierno ayudara a los y las de abajo, ¿no? O que tuviera funcionamiento, ¿no? Porque simplemente se dedicaba a ser un órgano burocrático que solamente le daba largas a la gente, no aportaba en nada, y sobre todo que las medidas económicas que implementaba el gobierno pues no beneficiaban en nada al grosso de la población mexicana, sino a un grupo de privilegiados, ¿no? Y que en eso se especializaron desde el PRI, desde el PAN, desde sus administraciones, a profesionalizar que en el sistema político mexicano se hiciera legal el tráfico de influencias y la corrupción, ¿no? Esto parece incluso un insulto que Marco Cortés venga a vendernos una imagen de que ellos podrían hacer un gobierno mejor cuando nos han demostrado durante cerca de 12 años o más que son totalmente incompetentes y que se han dedicado a hacer de la corrupción una forma de gobernar. Juliana Tilano, escucho tu opinión pensando, y no me acuerdo, ¿cuándo fue la última vez que le escuché a Marco Cortés, a Alito Moreno, a Chucho Zambrano, a todos estos legisladores de oposición? Una iniciativa sólida, potente, que contraste con esta cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, Vicente, podemos irnos al archivo. Yo creo que no vamos a encontrar una iniciativa fuerte, un proyecto opositor real, porque mira, en cualquier democracia es sano que exista una oposición. Sin embargo, en este momento está desdibujada la oposición. Vimos el video de Marco Cortés, es una crítica facilona, es un discurso panfletario, totalmente una música ridícula, cursi. Parece que tenían presupuesto, lo tenían que ejercer antes de que terminara el mes y dijeron hay que hacer cualquier cochinada y lo hicieron. Pero sobre todo, mira, lo que a mí me parece que está sucediendo es que este tipo de mensajes de Marco Cortés no necesariamente son discursos que busquen penetrar, que busquen abordar, que busquen llegar a la gran mayoría de la población. A mí me parece que es una cuestión meramente interna. ¿Por qué? Porque en el PAN, como bien señalaste, como han señalado las colegas, está totalmente dinamitado, hay varios frentes abiertos. Después de la declaración que tuvo en Aguascalientes, Marco Cortés ha venido en declive y lo que está haciendo es tratar de agarrarse, tratar de permanecer en la dirigencia, porque lo que implica tener la dirigencia es puestos, es nómina, es tener a las amistades ahí en el partido y que no lleguen los otros grupos que están ahí peleándose. Y mira, qué paradójico es, porque el PAN es el partido opositor más fuerte, y es más fuerte porque está anclado a una cuestión ideológica, es decir, exista o no el PAN, va a existir siempre la derecha frente a la izquierda, frente a la 4T. Entonces, por ese hecho, ya podemos decir que tienen un camino un poco más avanzado que el PRI o que el PRD. Sin embargo, es el partido que está más dinamitado. En el PRI, por ejemplo, vemos que nos guste o no, hay unidad, una unidad histórica, disciplina partidista le llaman. El PRD es un cascarón, pero el PAN está totalmente atomizado. Y qué bueno que haga estas declaraciones, qué bueno que salga, porque para lo que sirve sus discursos es para hacer una piñata frente a los medios alternativos. Mira, nada más viendo esa foto, a mí en lo personal Marco Cortés me parece una persona menor, que no tiene el suficiente talante para dirigir un partido histórico como es el PAN. Incluso dentro del propio PAN hay personas que podrían hacer un mejor trabajo, y qué mejor, ojalá que siga todo el tiempo, qué mejor para la 4T. Sí, le ofrezco una disculpa a las personas que siguen a Carla Mote, a la historiadora Carla Mote. Nos están diciendo que tiene muchos problemas con su conexión de internet y ha tenido que salir de nuestro sistema. Ojalá que logremos recuperar la conexión, y si no, pues seguro estoy que regresará a otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Ahora, yo también quiero decir, este 1 de diciembre se llevarán una muy desagradable sorpresa para ellos, opositores como Marco Cortés, que habla de un México con menos empleo, con más inflación, con más pobreza, con más dependencia, un México de abajo que saldrá
casi lo puedo firmar, al Zócalo, a las calles principales de la Ciudad de México para apoyar, respaldar nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años de haber asumido el puesto. Y oigan, abusando de su confianza,